donde se habla de pacto es señal de que no hay democracia. Otros días dije que una señal de que no hay democracia es cuando se gobierna en coalición. Bueno, ahora yo digo, como la causa de gobernar en coalición proviene de un pacto previo de gobierno, pues que donde se necesitan pactos de gobierno entre distintos partidos justo para formar el gobierno, es señal de que no hay democracia. Sin embargo, la educación no de este régimen, cuidado, sino desde la República y desde antes de la República, de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII y de la República Parlamentaria del año 31, la opinión dominante no solo de los catalanes, no solo de los políticos, sino de toda la clase política, es que definen la política y en general la democracia como el arte de pactar. Bien, ahí digo yo, donde hay pacto no hay democracia, donde hay pacto no hay libertad política, donde hay acuerdos para gobernar es que no ha habido elecciones de gobierno, hay elecciones participativas de la oligarquía, pero no elecciones para gobernar, no porque los poderes no estén separados, que no lo están, sino porque incluso aunque estuvieran separados sería lo mismo. Con este tipo de elecciones puede haber poderes separados, son tan tontos como pasaba con Franco. Franco era tan poco inteligente, profundamente inteligente, que sin necesidad de dictadura podía haber gobernado, sin necesidad de ser autoritario. Después de la guerra civil quedó tan destrozada la personalidad política del pueblo español que un dictador podía hacerlo simplemente sin necesidad de ninguna medida de fuerza, sin asustar, como se demostró que la última parte de su dictadura era prácticamente nada, un paseo civil, no militar. Si es que votaban sin miedo ninguno, sin multa, sin peligro, salvo una pequeña minoría que nos exponíamos la vida y la cárcel y las multas y el dinero y la fama, pero una mayoría tan pequeña, que ahí nunca se llegó ni siquiera a un tercio de la población. Pues ahora lo que vamos a tratar es que la esencia de la democracia y la esencia de la libertad política colectiva consiste en la no necesidad alguna de pacto. No es más, que si hay pacto es señal de que hay una falsedad. ¿Cuál? Veremos lo que es. ¿Qué es la democracia? El gobierno de una mayoría. Si esa mayoría se forma por medio de pactos, es señal de que las elecciones admiten que pueda llegar al gobierno o a gobernar el partido más votado. ¿No es verdad que habéis oído esa frase? Sí. Muy bien. Pues cuando se tiene por un mérito o por una virtud o por una necesidad que gobierne el partido más votado, es la confesión inequívoca, la señal que ese sistema o ese régimen de poder no es democrático. Porque en una democracia gobierna siempre no el partido más votado, el partido que tiene la mayoría absoluta. Es decir, con mayoría relativa no se gobierna jamás una democracia. En cambio, es el signo distintivo de todas las oligarquías, de todos los tiempos, desde las antiguas griegas hasta la última, la española o la de Ucrania. Esas oligarquías que se destrozan y que provocan guerra y robo y corrupción, eso es lo que hay en España. ¿Copiado de quién? De Italia y de Alemania, pero sobre todo de Italia. ¿Acaso cuando muere Franco y se establece la Constitución y ya con Suárez y Juan Carlos, ¿acaso no sabíamos lo que pasaba en Italia? Sí, que Italia era ingobernable. ¿Por qué? Porque tenía que tener 5 partidos. Tenían que asociarse para gobernar. Eso es democracia. Esa es la Constitución española. Si eso es lo que se copió, a sabiendas. Es una traición. Si es que no es que en España se haya hecho un régimen porque se ha corrompido la democracia y ha degenerado. No. Es que antes de nacer, la idea que circulaba en la cabeza de todos los jefecillos de partido clandestinos era esta: copiar a Italia. ¿Cómo se constituye la clase política? Mediante el pacto. Esa es la clase política. Sino que, si en una democracia no hay clase política. Es que en Estados Unidos no hay clase política. ¿Cómo se llama en Estados Unidos? Hombre, los socialdemócratas como Sartori, el italiano, quieren trasladar a Europa una idea de Estados Unidos que le llaman poliarquía para no llamar oligarquía. Pero tiene sentido que Robert Dahl,
el famoso filósofo y sociólogo del poder de Estados Unidos, crea el término poliarquía, para decir que Estados Unidos no era una oligarquía como en Europa, pero también para introducir la idea de que tampoco es una democracia. No, ahí se confunden todos. Es que creen que la democracia es algo inherente a la sustancia política, y no es verdad. La democracia es inherente solamente a las formas, porque es no más que unas reglas de juego, como el ajedrez, y normas constitutivas, y por eso o hay democracia o no la hay. Y he puesto siempre de ejemplo el ajedrez, porque una partida donde el caballo come de frente y no de costado, pues eso no es ajedrez. Lo que se parece al ajedrez, bueno, pues no sé por qué, será porque hay cuadrados y damas blancas y negras, no lo sé, pero de luego eso no es democracia. Entonces, lo de Estados Unidos se trae a Europa. ¿Y quién lo trae? La socialdemocracia, que no es ni derecha ni de izquierda. La socialdemocracia es la desvalorización de todo lo positivo y sustancial que la historia y las tradiciones han ido depositando en el acervo cultural de los pueblos. ¿Qué es la socialdemocracia? Pues que disuelve esas tradiciones y altera la escala de valores. Ya no hay valores. Lo que hay en toda Europa, hay lo que se puede llamar, con los filósofos modernos, disvalores. Es lo contrario del valor. Max Scheler, por ejemplo, hoy sería ridículo leer su escala de valores. En cambio, los disvalores, claro, están guiados por la eficacia. Los intereses. Son los disvalores. El triunfo la fama del dinero, la fama del artista, del cine, de los premios, la fama es lo que tiene valor. Entonces todo aquello que contribuye a dar fama es un valor. Aquello que retira la fama no vale. Trasladado al terreno político, es que la necesidad de pacto implica que el sistema electoral no resuelve el problema del poder. Y como la política es la ciencia del poder, si el sistema electoral no crea mayoría absoluta en una vuelta o en dos, es señal de que el sistema no obedece a la política, sino a otra cosa, que es la corrupción política, basada en la corrupción moral. Entonces, el sistema de pactos, corrupción moral. Hoy, Susana Díaz y todos pactando en España, que dicen ahora qué periodo, qué interesante está. Sí, qué interesante, a ver hasta dónde llega la corrupción política y moral. No la económica, esa está ya archidemostrada. Pero es que no hay corrupción económica que surja de una democracia. Surge de la necesidad de pacto. A la necesidad de pactar aparecen las comisiones. Y unos partidos no se denuncian a otros. Y los jueces están nombrados por los... No puede haber separación de poderes. Es decir, si no hay mayoría absoluta, hay necesidad de pactos. Si no hay mayoría absoluta, hay necesidad de corrupción. Y si no hay mayoría absoluta, no hay democracia. Por lo tanto, todos los anuncios, todas las palabras, todas las prácticas, la cara de felicidad de Susana Díaz demuestra, esa alegría no la tiene porque está embarazada. Es porque ella cree que está embarazada de poder. Cuando es una pobre oligarca que no sabe ni siquiera el terreno que pisa. Porque es una ignorante total. Es una chacha política. Bien, a ver, Javier. Sí, no, que es tan importante lo que estás diciendo, Antonio, esa ley fundamental que donde hay pactos no existe democracia, que eso es una ley que ha existido en nuestro país en los últimos 35 años, desde su origen. O sea, el pacto del régimen de la monarquía de partidos es un pacto de poder de una oligarquía, de los herederos del franquismo, con el rey Juan Carlos a la cabeza, con la izquierda y los nacionalistas. Y es un pacto de una oligarquía al margen de la sociedad. Es un pacto con la clandestinidad. Dice, a cambio de sacarlo a flote para que no seáis clandestinos, y pactamos. Pactan. Entonces, todos tiene su origen. Y la Constitución es un pacto. Es un pacto también, al margen de la sociedad. Completamente. Y entonces, ese pacto que se ha mantenido durante los últimos 35 años, ahora se va a hacer más evidente por la situación política de crisis que estamos viviendo, donde surgen, pues, naturalmente, nuevos partidos, nuevas formaciones, pero como vamos a analizar posteriormente, todas ellas
van a ser partícipes y cómplices de esta política de pactos antidemocrática que llevamos sufriendo en nuestro país en los últimos 35 años. Sí. Y es algo tan grave y tan evidente que por eso llama mucho la atención cuando analistas, periodistas, políticos, se han empeñado durante los últimos meses de hablar de la crisis del bipartidismo, cuando el régimen político español no ha sido bipartidista, porque ha habido muchos partidos, ha habido desde la UCD, que desapareció, el CDS, que también desapareció en su momento, pero ellos le llaman bipartidismo a que solo dos partidos se alternan en el poder. Pero eso no es bipartidismo. Y no, es que tampoco es verdad. Tampoco es verdad. Ni es bipartidismo ni es verdad, porque en el poder, salvo los periodos cortísimos de mayoría absolutas de Felipe González y de Aznar, no ha habido nunca. En el gobierno siempre ha sido fundado en pactos. Con los nacionalistas, con los vascos, los catalanes. Y es un pacto, como tú señalas, en contra de la democracia, porque ya al electorado se le engaña en una primera instancia porque no elige a sus representantes. Él vota una lista cerrada y bloqueada de un partido político. Bueno, da igual que sea cerrada o abierta, pero sabemos que es un plato precocinado, que lo único que hace es revalidarlo, pero no sabe ni quiénes son sus representantes, y ahora tampoco sabe lo que va a suceder posteriormente, porque tanto que se les llena la boca a los políticos diciendo que su programa electoral es un contrato que firman con los ciudadanos, pues ahora ni contrato ni nada, porque no sabemos qué gobierno puede salir ni qué programa de gobierno se va a llevar a la práctica, con lo cual es un doble engaño a los ciudadanos en ese aspecto, ¿no? Porque lo que está diciendo Javier es consecuencia de un mito, de una mitología que consiste en atribuir al pueblo que cuando va y vota, él sabe más que todos los políticos y más que la providencia, porque está votando para que tú no tengas la mayoría absoluta. Y vota, claro. Y es el pueblo que tiene esa sabiduría de antemano. Le dice, yo voto, pero no te voy a dar toda la mayoría, le voy a dar a otro tal para que puedas pactar con él y no estés solo. Es que esa idea la repiten, es que lo digan, sí, porque parece ser... que lo dicen todos los días. Como si antes hablábamos fuera de micrófonos del sentido común, como si existiera ahora una opinión pública, una opinión de la gente que sabe lo que va a suceder, y entonces es el mandato del pueblo que nos tengamos que poner de acuerdo para un pacto. Pero señala el pueblo hasta las proporciones. Exacto, si es que no ha querido que tengan mayoría, ni tampoco muy poco, ha querido darte eso. Cuando cada votante vota por uno porque quiere que gane ese uno. Es decir, lo que dice la prensa y los sociólogos es que los resultados electorales es lo que el pueblo ha querido. Esa división la ha determinado matemáticamente el pueblo. Que sabe un pueblo de los más ignorantes políticamente del mundo, como el pueblo español, porque no sabe lo que es la libertad ni la ha tenido, sin embargo tiene la providencia y la previsión de que cuando deposita su voto está pensando en darle a tal partido el 22,5%, pero no el 23%. Eso los pueblos lo saben. Y entonces dicen, no, esto ya es bastante. Ahora le doy a otro un tanto para completar la... Como si surgiera una figura mágica de un... Sí, una mitológica de un pueblo o de una opinión pública o política manifestada en las urnas que dice, tienen que pactar o ponerse de acuerdo, y entonces todo eso, como tú señalas, es una mentira, es un engaño. Es un mito. Y además estamos, con estas elecciones andaluzas, estamos en lo que se llama la punta del iceberg, o el adelanto de lo que va a suceder posteriormente todo el año en las elecciones a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, luego posteriormente en Cataluña, que tiene esa otra variante, la tensión independentista o el desafío que siguen manteniendo y que se va a agudizar, y luego en las elecciones al Parlamento Nacional. Y en contra de lo que anuncian muchos analistas, políticos y tertulianos de que esto va a ser la salida a la crisis, yo creo, Antonio, que no nos equivocamos, sino si nosotros lo que anunciamos es que esto va a profundizar todavía mucha más la crisis. No es que sea síntoma, porque eso es muy anterior, pero que estos son los resultados primeros de la crisis política que se ha unido a la crisis económica. Exacto, pero que esto no va a solucionar nada. Al contrario, va a agravar. Va a agravar, y yo creo que ahí nuestra labor, a través de este medio de Radio Libertad Constituyente y los artículos, los libros que escribimos, nuestras participaciones cuando nos dejan en tertulias, es señalar precisamente esto, para que no se produzca algo que tú siempre dices, que es la indignación. Claro, la indignación es el desconocimiento. El ignorante. Entonces nosotros tenemos que decir... No podemos indignarnos. Claro. Tenemos que explicar de antemano. Y tenemos que explicar a la gente que tampoco se indigne, porque esto son matemáticas. O sea, esto va a pasar porque aquí se van a comprar diputados, se van a comprar partidos, se van a comprar escaños para conseguir esas mayorías parlamentarias necesarias para la formación de gobierno, porque eso ha pasado ya. Ha habido casos aquí. Es que es tan ridículo la indignación, que es lo mismo que una persona
sale a la calle sin paraguas, lloviendo, y se indigna porque se ha mojado. En la calle del Chaparrón, claro. Pues aquí, aquí que hemos vivido en la política española fenómenos como el tamallazo, o cambios o la compra de concejales para conseguir mayorías en ayuntamientos, pues eso se va a reproducir en los próximos meses en nuestro país. Y la gente dirá, ¿pero cómo es posible? Pues es posible porque es el régimen de poder, es las reglas institucionales y políticas que rigen en nuestro país. Y una prueba de la perversión de los pactos la tenemos en Podemos. Sí. Podemos, sabéis, todos, claro que se ha presentado, no para ganar un porcentaje en el queso sociológico de un partidito con el 15%, no, aunque es muy importante que le den a ese 15%. No, ha dicho claramente que va a ganar. Pablo Iglesias quiere ganar, quiere el poder, y se presenta en Estados Unidos como un posible presidente del gobierno. No es. Bueno, pues este hombre, ahora con un 15%, digo que no solo es que ha fracasado totalmente, sino que en una sola frase, voy a explicar su fracaso. En una sola frase, que es esta Teresa Rodríguez. Pertenece al sector crítico, es decir, al más izquierdista de todo el izquierdismo de Podemos. El que está con los sindicatos de Marina Leda. De Marina Leda, sí. Bueno, pues esta, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué ha dicho? Escuchar bien, que ahora es el momento de hablar, claro, ha dicho, ¿no? Dice, es el momento de hablar. El momento antes no era el momento de hablar, ahora sí. Y tiene razón. Como Podemos hasta ahora no decía lo que quería. ¿Y sabéis lo que ha dicho? Que están dispuestos a pactar con urgencia con Susana Díaz, es decir, con la derecha plena, socialdemócrata, que es Susana Díaz, están dispuestos a pactar, dice todo, con sentido, con lo que demanda el sentido común. Bien, como estos profesorcillos de la universidad presumen tanto de conocer a Gramsci, pues lo visto no han leído un pequeño artículo, como casi todos los que escribió ahora en la cárcel, muy pequeños, pero precioso, donde habla del sentido común como continuación de otros, donde hablaba de la espontaneidad. Y en el sentido común, lo que dice es que mucha gente cree que se puede gobernar con sentido común. Y tomándole el pelo a todo el que habla del sentido común en política, dice, claro, el problema del sentido común es que cada uno tiene el suyo. Ya está, basta. Podemos, que oculta su discurso para no asustar, pero que antes, en la elección europea, tiene un programa ultra revolucionario, ahora acude al sentido común, es decir, a lo que no lo puede distinguir de la masa común. El sentido común, si fuera verdadero, si se supiera lo que es sentido común, todavía. Pero si no se sabe, ¿qué quiere decir? Pues lo que piensan el 90% de la sociedad. De manera que es sentido común las medidas contra el desahucio, pero no injusto, sino con la propiedad, la vivienda, todo lo que estáis hablando continuamente de la casta y tal. ¿Eso es sentido común? Claro. El sentido común es la negación del derecho y de la civilización y de las tradiciones. No. El sentido común, primero, no se sabe lo que es. Entonces, si diga... Es otro mito, como antes hablábamos. Otro mito, sí. Además, hay una filosofía popular de sentido común del siglo XVIII, lo de Federico de Prusia. Si eso es que no lo conocen, no saben de qué hablan. Si es que son profesores con una ignorancia política total. Ahora yo estoy poniendo el ridículo de unos revolucionarios, ultra revolucionarios, que dicen que van a apoyar a Susana Díaz para tomar medidas urgentes dictadas por el sentido común. Hay que ver. Sí. Y además, ellos que habían fundamentado su discurso político revolucionario, entre comillas, en la diferenciación entre la nueva y la vieja política, entre la casta y la gente, este sentido común que ellos señalan, esta necesidad de hablar, lo que les lleva es a ser partícipes e integrantes de la vieja política y también a integrarse dentro de la casta, de la oligarquía, porque es el pacto, es lo que les lleva precisamente a eso. Van a quedar retratados primero en Andalucía, luego lo veremos en los ayuntamientos y en las distintas comunidades autónomas, de que no tienen realmente ni un programa de ruptura ni un programa de cambio político para nuestro país, sino lo que ellos esperaban, yo no sé si era ingenuidad o mesianismo por parte de este hombre, de Pablo Iglesias, que él pensaba que iba a ser el político del momento. No, del momento no, de la eternidad. Luego de la eternidad, pero ahora mismo que le iba a disputar el poder tanto al Partido Popular como al PSOE, y que él iba a ser elegido mayoría absoluta. Y se ha quedado con
con el 15%, como tú señalabas, Antonio, pero aquellos que se presentan como el hombre nuevo, ¿no?, que surgía ante una situación de crisis, pues la verdad que ese 15% no les da esa posibilidad, les precipita a esta situación de pacto y de corrupción, de falta de democracia del que van a ser partícipes. Y luego hay una circunstancia que no sé si nos dará tiempo, Antonio, pero si no, a lo mejor en próximos programas, a la hora de extrapolar lo que han sido estos resultados con lo que puede pasar luego en las elecciones al Parlamento Nacional. Las legislativas. Las legislativas, con la aplicación de la ley electoral, de la ley DON, con ese 15% va a ser muy difícil que puedan rascar. Con el 15% que han logrado en Andalucía, que más o menos si tú dices, si se repitiera el mismo porcentaje en el resto de España. Claro, es muy difícil que puedan rascar diputados en determinadas circunscripciones. Imposible, porque la ley DON, como todos sabemos, es una ley que favorece a los grandes. Y si quedan por delante el PSOE y el PP, y entonces queda el tercero Podemos, pues Podemos con una distancia mayor sacará diputados, pero no va a ser esa situación que se señalaban en las encuestas y en los periódicos de que iba a estar más o menos de igual a igual con el Partido Popular y con el PSOE, con lo cual yo creo que ha sido el parto de los montes. Esto parecía que iba a ser la gran revolución. El gran fracaso. Y ha nacido un ratoncito, ¿no? Sí, es que yo lo he dicho aquí ya desde el principio que el principal derrotado es Podemos.